Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario Impuesto Sustitutivo, Ley 21.681, preparado por BBSC Limitada, que les expone Claudia Valdés Muñoz a su disposición. Vamos a tratar primero la historia legal, y yo sé que algunos de ustedes podrán querer omitir esto e ir directamente a los ejercicios, pero la verdad las cosas es que es parte de nuestra forma de proceder. eh, Tratar siempre el sentido último de la ley desde la historia. Luego, evidentemente, vamos a tratar la ley 21.681, consideraciones tributarias muy importantes, casos prácticos y conclusiones. Y siendo las 5:08 minutos, vamos a dar por iniciado el primer tema, que es justamente la historia legal, porque la verdad es que es muy importante comprender cuál ha sido el origen del impuesto sustitutivo, la motivación que ha tenido el legislador antes de su promulgación en cada uno de los momentos en que la historia nos ha señalado que ha existido la oportunidad de acogerse a un, a un, eh, a un marco excepcional para poder justamente pagar las utilidades no retiradas, ¿cierto? Impuesto por las utilidades no retiradas. Y dicho esto, eh, lo que ocurre en el año 2020 en materia de código tributario es muy importante porque aquí justamente se instalan los derechos del contribuyente. Luego tenemos la gran reforma que, como su título lo indica, fue categórica, contundente. Impactó a 28 cuerpos legales, pero la modernización impactó a 34 cuerpos legales. Es bien importante esto porque precisamente aquí tuvimos un gran cambio de regímenes tributarios. El año 2014, que fue necesario reordenar a través de la simplificación porque la realidad chilena justamente superó la ficción. Recuerden ustedes que los abogados tributarios, especialmente antes del año 2014, lo que hacían era recomendarle a las empresas tener una suerte de estructuras societales muy complejas, donde lo que menos se encontraba era precisamente dónde estaban los dueños, ¿cierto? Y uno encontraba que había muchas empresas de papel en esa estructura societaria. Bueno, justamente la simplificación trató de armonizar lo que era la relación entre los nuevos regímenes tributarios que se definieron en la reforma tributaria, 14 letra TER, que reemplaza los 4 regímenes tributarios PYME que hasta ese minuto existían, y justamente define lo que se entendió en ese minuto por régimen de renta atribuido y régimen de renta semi-integrado, el 14A y el 14B de la época. No fue posible implementar esta reforma tributaria y aquí justamente lo que se indica con estas pequeñas semicírculos, ¿cierto? Es que tuvimos 3 años de plena vigencia de la reforma tributaria que terminó su ciclo transitorio justamente el 31 de diciembre del 2016. Y por ello que es tan importante entender que aquí estábamos frente a un cambio de forma de determinar la base imponible para justamente rendir cuentas fiscales, rendir cuentas sobre los impuestos que había que pagar. Por lo tanto, terminamos el periodo de transición donde pasaron muchas cosas y entramos en plena vigencia, justo 3 años hasta que viene la modernización tributaria. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los 2 aspectos importantes que recoge la modernización tributaria? No con el ánimo de quitarles mucho tiempo, pero sí que con el ánimo de establecer algunos puntos que hoy día sí son relevantes. El primero de ellos es que la misma reforma establece la obligación de informar, es decir, la ley 20.788, primero, le da certeza jurídica a la antielusión, tema sumamente importante, que fue justamente la cara de la otra moneda, o de la otra cara de la moneda, mejor dicho, de la ley del año 2010, que justamente mira los derechos del contribuyente. Entonces, cuando uno entiende que la ley
miró el año 2010 los derechos del contribuyente, trató de protegerlos, también se cuestionó en algún momento, bueno, y cuáles eran las obligaciones del contribuyente. Y aquí la reforma justamente agrega en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 cuartes, 4 quinquis del Código Tributario, y entre ellos el Gran 64 del Código Tributario, que es la facultad de tasar la base imponible, la obligación de informar. Entonces, en todo este periodo de transición, que fueron muchísimos años, muchas instituciones se vieron obligadas a reportarle al fisco, ¿cierto? Y ahí nos encontramos con cambios importantísimos en las aduanas, en las notarías, cambios en muchos servicios públicos, en las municipalidades, por ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros recordamos cuando teníamos que ir a dejar el capital propio en un papel, o llenarlo en un papel, o llevar la fotocopia de lo que era el F22 aprobado el año anterior, porque se declaraba en papel, recordemos, estamos hablando de mirando hacia el 2010 hacia atrás. Por lo tanto, el cambio tremendo en una década entre el 2010 y el 2020 es tremendo. La modernización toma justamente los elementos que trae acompañada la electrónica, y por eso se llama modernización, porque justamente ya incorporamos la inteligencia artificial al mundo del servicio de impuesto interno. Yo creo que todos hemos vivido hoy día las notificaciones automáticas, así también los errores en algunos algoritmos. Entonces, la modernización, primero, entender de que el sentido de la ley es justamente entregar una herramienta de recaudación fiscal que se ajuste a la nueva vida económica de nuestro país en materia tributaria. Y por lo tanto, desde esa mirada, dice, ok, ahora tenemos que incorporar elementos que permitan que el contribuyente utilice o se base en herramientas de tecnología, y aquí viene justamente la factura electrónica, gran hito que cambió la vida de muchos contribuyentes. Sin el ánimo de ahondar más, como consecuencia de lo que había pasado y de lo que venía en la historia de las empresas en Chile, sin duda las más afectadas habrían sido las pymes, porque finalmente el régimen 14 ter no había sido capaz de captar realmente a las pymes. ¿Por qué no había sido posible todavía aplicar o hacer vida lo que eran las normas de relación? Tema que hoy día, en el año 2024, créanme, que justamente ayer lo tratamos con el área de informática a raíz de un par de contribuyentes en el servicio de impuestos internos. Es decir, las normas de relación aquí jugaban en contra de la que era pequeña empresa per se. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea era aislarla de alguna manera para poder otorgarle los beneficios que se merecía, toda vez de que se entiende que son empresas, primero de naturaleza casi familiar, donde el único ingreso viene de la 14, venía de la 14 ter, y hoy día régimen PYME, ¿cierto? La PYME hoy día tiene una naturaleza y una composición societal totalmente distinta. Y justamente vamos a ver más adelante cómo se incorpora la necesidad de que la PYME tenga cada vez más beneficios tributarios en la medida que la tengamos suficientemente aislada y separada de las grandes empresas, para poder justamente proteger a la PYME, algo que había quedado en deuda. Por lo tanto, la modernización tributaria, la ley 21.210, agrega esos dos elementos contundentes. Una, reordenar nuevamente y cambiar, redefinir los regímenes tributarios para justamente custodiar a la PYME, y al mismo tiempo llevar al grupo de empresas grandes, productivas, donde ya se habían puesto términos de giro a centenares de empresas de papel, y dejar a las productivas grandes que se movieran en un sistema de régimen semi-integrado con reglas muy claras respecto a su comportamiento, y por detrás una electrónica suficientemente sólida y avanzando en pro de poder custodiar que a las arcas fiscales lleguen los impuestos que tienen que llegar. Pero ¿qué pasa el año 2022? El año 2022 tenemos una ley 21.420 que tuvo por objeto, que la vamos a tratar en detalle ahora, reducir o eliminar exenciones tributarias. Vamos a ver entonces, en este panorama histórico, en qué minuto la historia tributaria de Chile definió impuestos sustitutivos. Y justamente, primero, en la reforma tributaria, es decir, nosotros tenemos los primeros impuestos sustitutivos del año 2015, ¿cierto? Con un régimen transitorio,
y ahí se vieron muy beneficiadas aquellas empresas que tenían justamente utilidad acumulada. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2016. Porque precisamente este primer impuesto sustitutivo trataba de entregar un beneficio o una salida, mejor dicho, tributaria a aquellas empresas que se vieron afectadas por la reforma tributaria. Estamos en el año 2000, entre los años 2014 y 2016, y que mantenían rentas de los años anteriores a ese periodo. Por lo tanto, de repente esas empresas que tributaron ¿a qué tasa? Recordemos que teníamos tasas del 21, del 19, del 17, del 16, del 14, y así hacia atrás, hasta épocas en que tuvimos unas tasas del orden del 12% como primera categoría en Chile. Entonces teníamos el famoso FUT, para los que somos más antiguos, el famoso FUT, y justamente intentaban recoger o entregar una herramienta para que las empresas tributaran por cambio de régimen y trataran de liberar esas rentas a una tasa fija de impuestos bajo una determinada matemática. Y acá en el año 2014 al 16 tuvimos algunas empresas que se vieron muy favorecidas porque tenían socios personas naturales, y la indicación del legislador era que había que tomar el promedio ponderado de las tasas marginales de los últimos 3 años de los socios. Entonces, en aquellos casos en que habían personas naturales que tenían un muy bajo global complementario, la verdad es que hubo casos muy bonitos, por así decirlo, en que pagaron un impuesto sustitutivo muy barato, ya respecto, digamos, obviamente de otras empresas que tenían empresas sobre empresas sobre empresas sobre empresas. Bueno, ¿qué pasa en la modernización tributaria año 2020? Pasa más o menos lo mismo. Lo que ocurre acá es que nuevamente tenemos cambio de régimen, pasamos de 14 TER, renta atribuida, renta semi-integrada, a justamente 14A semi-integrado y el 14D para el PROPYME contabilidad completa, número 3, número 8, transparencia tributaria y el régimen de renta presunta que todavía se mantiene. Por lo tanto, la justificación de los impuestos sustitutivos en la historia tiene 2 momentos que todavía están plasmados en el actual formulario 50, que es donde se paga el impuesto sustitutivo, ¿ya? Y están todavía las líneas ahí, nunca han sido modificadas, ¿ya? Y están justamente en los 2 momentos legales donde el que quiera profundizar puede visitar y leer, hacer lectura, digamos, de cómo fue esa historia o esa parte de la historia tributaria, de cómo se determinaron. Nosotros como empresa, la verdad es que hicimos un ejercicio muy bonito en ambos periodos, y por lo tanto a esta altura vale justamente confiar en asesores que hayan tenido ya la experiencia de haber vivido los impuestos sustitutivos anteriores, porque bueno, la experiencia en realidad muchas veces hace la diferencia entre el resultado, ¿cierto? En el resultado. Hasta aquí, ¿qué es lo importante de comentar? Ya lo habíamos dicho, los impuestos sustitutivos sobre impuestos finales tuvieron por objeto estimular a las empresas a pagar las utilidades acumuladas y no retiradas anteriores al año 2016, toda vez que el nuevo marco legal había definido nuevos regímenes tributarios con cambio en tasas de primera categoría, con la incorporación de los registros empresariales y con una dinámica tributaria totalmente distinta. ¿Cuál es la importancia de la ley 21.420, financiamiento de la PGU, tremendamente significativa y que hace mucho sentido de revisar hoy día a la luz de lo que estamos viviendo? No con el ánimo de profundizar en la letra chica, sino que en entender el marco legal que llevó a la autoridad a justamente definir un impuesto sustitutivo hoy día, año 2024, sin tener a la vista cambios de los regímenes tributarios. Es que justamente eso es lo que queremos señalar, que es el aspecto extraordinario de la ley, ¿ya? Bueno, el viernes 4 de febrero, y lo recuerdo muy bien, porque además esta ley fue con carácter retroactivo desde el 1 de enero, ya reduce y elimina ciertas exenciones tributarias. Tremendo. La ley se originó a partir de la denominada Ley Corta de Pensiones con el objeto de financiar la pensión garantizada universal.
Evidentemente nosotros no sabemos si efectivamente esto se logró. Lo cierto es que la ley sí se promulgó y serán los historiadores tributarios los que tendrán que analizar en el futuro la importancia, el efecto y las consecuencias que trajo esta ley para la economía. Quiero ser clara en esto, o sea, la autoridad se encontró frente a una necesidad de recaudación y dijo, vamos a revisar, debido a que no le había resultado la reforma tributaria, vamos a revisar las exenciones tributarias para poder justamente tocarlas en una sola ley y poder justamente aumentar la recaudación necesaria, ¿cierto? Bajo el alero o bajo la premisa de que iba a aumentar o favorecer la pensión garantizada universal. Insisto, no es el ánimo pero de leer en detalle, pero sí, al menos los títulos en rojo son súper importantes detallarlos. ¿Qué pasa con esta ley? Primero, le aplica un impuesto a las ganancias, ¿ya? Los ingresos no renta asociados al artículo 107 cambian y se fija una tasa del 10%. Elimina la exención del impuesto a la herencia. Esto es tremendamente importante. Los seguros en el mundo son ingresos no renta, porque son de carácter extraordinario, no predecibles, no voluntariosos de parte de quien los recibe. Por lo tanto, es un ingreso no renta. Sin embargo, en Chile hoy día son un ingreso renta. Tanto así que no puede la compañía de seguro entregar el beneficio o el seguro, digamos, al deudo, al beneficiario por el fallecimiento de alguien, si es que no ha provisionado, no ha pagado en las arcas fiscales el impuesto. Es decir, actúa como sujeto pasivo de alguna manera la compañía de seguro, ¿cierto? Tercero, gran tema, el DFL2, que impacta derechamente a la clase media y aquí justamente lo que ocurre es que este beneficio que consistía en la exención de impuestos sobre la renta de arrendamiento sobre este tipo de inmuebles, ¿cierto? Los DFL2, la ley señala que para poder gozar del beneficio los propietarios deben ser personas naturales y con un máximo de 2 viviendas por persona. Y eso le coloca una cuota que hoy día en la última renta hicimos vida, ¿cierto? Yo creo que todos pasamos por el asistente cálculo de las propiedades arrendadas. Esto es tremendo, lo estamos viviendo, nosotros tenemos un grupo importante de clientes que son inmobiliarias, la eliminación gradual del escaso crédito que quedaba para las empresas constructoras. Sobre esta materia, creo que en la presentación que les voy a hacer llegar voy a agregar el link porque tenemos un documento tremendamente completo sobre la historia legal completa del crédito especial de empresas constructoras. Y ¿cuál es la diferencia o cuál es la evolución que ha tenido desde la reforma? Es que se ha disminuido de la base. La base para el valor de la vivienda que existía en los años 2014 a 2016 era de 4.500 UF. Aquí tenemos una base menor de 2.000, 2.200 UF y además todavía teníamos el 65, gracias a Dios, IVA crédito que rebajaba el débito que sin duda permitía un alivio para aquellas empresas especialmente que construían en la línea, digamos, de FL2. Recordemos que Chile hoy día tiene una falta tremenda de habitación, ¿cierto? Sin entrar en el detalle, bueno, este beneficio definitivamente está pasando este año por su segundo año de transición con un 32,5 por una base disminuida y en el año 2025 definitivamente se elimina. Aquí tenemos un tremendo tema, afectación de IVA a todos los servicios. No me voy a extender porque yo creo que todos los que me escuchan saben perfectamente de qué se trata esto. Tuvimos un régimen excepcional hasta el 31 de diciembre del 2023, que nos permitió justamente transformar. Muchas empresas pasaron de ser una SPA a una limitada y vieron el tema de cumplir con los requisitos porque hoy día los servicios son muy importantes en Chile, ¿ya? Y por lo tanto,
a la fecha todavía quedan empresas y quedan personas que no lograron transformarse y justamente hoy día están afectadas de IVA. Y tenemos muchas actividades de servicio que están afectadas en IVA. Por ejemplo, una que a mí me llama muchísimo la atención, bueno, la distinción en el mundo médico entre lo que es ambulatorio y no ambulatorio, ¿cierto? Ahí tenemos una afectación del IVA toda vez de que no es ambulatorio. Otra que me llama mucho la atención es la mantención de sepultura. En realidad eso me ha llamado muchísimo la atención. Yo por mi vida personal tengo más de una persona fallecida y la verdad es que me ha llamado mucho la atención, digamos, ese cambio, digamos, y así podemos estar muchas horas hablando de todas las empresas que se vieron afectadas por el IVA a los servicios. Impuesto al lujo. Yo creo que también aquí hay muchos que han recibido esta comunicación, esta notificación ya en la AT 2023, segundo año AT 2024, con el 2% sobre este avalúo con un tope o desde las 62 UTA. Yo creo que no hay mucho más que ahondar. Este punto se podrán imaginar lo importante que es para Chile. Nosotros tenemos el gusto de ser asesores tributarios de la Comisión Chilena del Litio. Y la verdad es que el tema de las patentes, marzo fue un drama, la verdad que corrían lágrimas de sangre los pequeños concesionarios que no tienen, perdón, explotación minera, pero sí que tienen concesiones y deben mantener el pago de sus patentes. Esto sin duda se vio además cruzado con las nuevas normativas y las nuevas exigencias y las nuevas modificaciones que se están viviendo en materia de código minero, que son muy importantes en realidad. Así que imagínense lo importante que es para la economía esta eliminación de esta exención tributaria o esta modificación de la patente minera que está contemplada en esta ley. El crédito por inversiones en activos fijos. El 33 bis, la verdad, las cosas que superaba las 100.000 UF con la salvedad de que sobre 100.000 UF de venta podía acceder a un 4%. Y era un clásico ver el 33 bis calculado en los auxiliares de activos fijos de todas las grandes empresas, porque era justamente parte de los beneficios y que sin embargo hoy día se elimina para las grandes empresas, llegando solamente hasta las 100.000 UF. Por lo tanto, tenemos la mayoría de las empresas sería 5, y algo por ciento, nunca hay 6, perdón, 4 y fracción por ciento, porque va entre el 4% y el 6%, 6% para las empresas que están en el tramo mínimo por debajo de las 75.000 UF de venta anual. Por lo tanto, ahí el tramo es bastante estrecho entre lo que es el 4 y el 6 y cómo se mueve la banda. Lo importante es que sobre 100.000 UF de venta, tomando en consideración la UF del último día hábil del año, y de acuerdo, digamos, a la UF que publica, obviamente, el Servicio de Impuesto Interno en su circular número 2 de cada año, esa es la que hay que utilizar. Tratamiento tributario de los leasing que no prosperó, ya aquí hubo una derogación que vino a posterior de esta ley, pero que trajo gran discusión y de hecho dejó a varios contribuyentes que tuvieron por algunos meses la coexistencia o la existencia del nuevo régimen de leasing y luego se derogó, por lo tanto no sabían cómo tenían que registrar, ¿cierto? Esto fue una aventura legislativa sin duda porque justamente lo que indica la ley 21.420 es que se debían contabilizar como si fueran o bajo la mirada de las normas IFRS de información financiera. Tema tremendamente importante, la preparación en IFRS es significativa. Que le habla en realidad, no me he cansado, la verdad es que debo tener unos 6 o 7 diplomados en norma IFRS, el último lo terminé el año pasado en la Universidad de Chile y la verdad es que me preguntaron cómo era que estaba estudiando otra vez normas IFRS y por qué, porque las normas IFRS tienen una upgrade anual, por lo tanto, de hecho, hoy día tenemos una NIC nueva que cambia justamente la presentación de los estados financieros, por lo tanto, son materias que un buen asesor debe conocer para poder entregar buena información a las personas que confían en sus servicios. Dicho esto, bueno, aquí justamente lo que ocurría es que teníamos el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento.
Entonces, obviamente, se levantó un problema y finalmente este artículo se derogó. ¿Ya? Estamos llegando al final de esta tremenda ley y ya me van a entender por qué la estoy tocando. Alza en la sobretasa al impuesto territorial. Yo creo que las contribuciones todos hemos tenido claras y justamente el tema de la notificación por sobretasa la han recibido centenares de contribuyentes y no me voy a extender más. Lo importante es que el gran resumen de esta ley es que afectó todo lo posible de reducir o eliminar en materia de exención tributaria con el objeto de aumentar la recaudación fiscal para financiar justamente la PGU. Ya fueron tópicos contundentes, centrales, detrás de cada uno de ellos hay una ley completa que lo ampara. Servicios, ganancias de capital, herencia, todo lo que es la parte de construcción inmobiliaria, etcétera. ¿Para qué decir las concesiones mineras? Estas imágenes son con el ánimo de que ustedes puedan descansar la vista. ¿Qué pasa entonces en Chile en febrero del 2024? Incendios. Cobraron la vida de 123 personas, lo que dicen las estadísticas oficiales, afectando industria, infraestructura de servicios y alrededor de 6.000 viviendas. La autoridad fiscal se encontró con una realidad inequívoca de nuestro país, que requería financiamiento extraordinario y al no contar con más herramientas, decide impulsar un nuevo impuesto sustitutivo, esta vez con fines recaudatorios. Ley 21.681 del 1 de julio del 2024. Dicho esto, vamos a entrar de lleno a lo que nos dice este instrumento legal. Es un régimen transitorio, tan transitorio que justamente tiene como fecha límite de opción, lo vamos a ver, el último día hábil bancario del mes de enero del año 2025. El 15 de mayo, el Congreso aprobó el proyecto de ley que crea un fondo de emergencia transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción. La ley 21.681 se hizo vida el 1 de enero del 2024. 8 páginas, 2 títulos. La ley anterior que revisamos, ¿cierto? La 21.420, solamente 11 capítulos. Prácticamente cada capítulo asociado a un cambio legal. Estos 2 títulos y el segundo título completamente destinado al impuesto sustitutivo. Es decir, es lo único que pudo encontrar la autoridad fiscal para poder recaudar frente a la tanta catastrófica situación de nuestro país. Esta ley tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, dice, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024. Lo más atractivo que vamos a ver en los ejercicios es la tasa del 12% para las empresas que tengan un RAI positivo, ya RAI, rentas que están todavía pendientes de retiro, ¿cierto? Y que tienen que ver con el capital propio, que es muy importante, lo vamos a ver en detalle a continuación, y que al mismo tiempo tributen en el régimen semi-integrado conforme a la al 14 letra A de la ley de la renta. Vamos a ver de inmediato algunos detalles.
este modo, la misma ley trata al régimen general, que en materia tributaria siempre es el artículo denominado 14 letra A de la ley de la renta semi-integrado. Es el que se configura como el que debieran tener todas las empresas al tratarlo en la ley como el general. Y el ProPyme vendría siendo el particular. El particular para aquellas empresas que cumpliendo los requisitos se entiende que son pequeñas. Pyme solamente como letra al margen, debiera estar armonizado con la ley PYME, la 20.416 del año 2016, mes de septiembre, si mal no recuerdo, que justamente define lo que entendemos por PYME, ¿ya? Y ahí establece los límites de venta hasta dónde se puede llegar. La ley PYME, de la 20.416, indica que PYME es hasta 100.000 UF. Sin embargo, en materia tributaria tenemos algunos niveles diferentes, tanto así que si la empresa tiene ventas que al menos una vez supera las 85.000 UF, ya deja de cumplir con los requisitos para ser PYME, ¿cierto? Por lo tanto, primero vamos a tratar los aspectos generales del régimen general. Ya lo habíamos indicado, aplica una tasa del 12% sobre el registro RAI. Ya agrega, digamos, algunas consideraciones respecto del crédito, ya, y lo más importante, que pareciera que pasa desapercibido, pero que se hace, es muy importante, donde nosotros tenemos algunos reparos como empresa, lo vamos a exponer al final de la presentación, es que el impuesto pagado y gastos asociados deberán descontarse de la cantidad acogida al régimen. Es muy importante. Bueno, el plazo ya lo indicamos, el último día hábil bancario de enero del 2025. Aquí justamente la letra C de la misma, del mismo régimen general, la distribución de las utilidades acogidas al impuesto sustitutivo. Estas utilidades no estarán sujetas a un orden de imputación. Esto es sumamente importante. Yo les voy a comentar que cuando discutimos la propuesta del actual gobierno en materia tributaria, lo primero que querían justamente era modificar el orden de imputación para justamente primero obligar a las empresas a que tributaran sobre rentas que estaban con tributación pendiente versus las que tenían la tributación cumplida, lo cual era justamente era una pérdida de derechos significativa en realidad. Entonces, este es un tema bien importante, el hecho que la ley misma garantiza que el orden de imputación no tendrá importancia. Obviamente las empresas van a optar primero por tomar parte del saldo del saldo, se llama ahora impuesto IFRAI, lo llamaba, IS, IF, pendientes de impuestos finales. Ya lo vamos a ver la sigla exacta, digamos, cómo lo trata. ¿Cómo opera el régimen PYME? Aquí el régimen PYME tiene un tratamiento distinto y yo les voy a comentar que es igual, o sea, esta definición es igual a la que tuvimos en el impuesto sustitutivo del año 2020. A tasa del 30%, considerando el saldo de los créditos, tomando el menor valor. Es prácticamente un copy-paste y por lo que vivimos el año 2020 en materia de impuestos sustitutivos, insisto, una motivación distinta en ese momento, porque no era recaudar, era simplemente darle una oportunidad a las empresas que se estaban cambiando de régimen con la idea de que no dejaran ahí emposadas las utilidades anteriores al año 2016. La tasa es del 30%, pero sí puede considerar los créditos o rebajar los créditos tomando para todos los efectos el menor entre. Ya lo vamos a ver en los cálculos. Es decir, no es cualquier crédito. De la misma forma, el plazo para ejercer la opción es hasta el 31 de enero del 2025. En algunas partes de la presentación no reviso todo el texto porque pienso que muchos de ustedes lo van a revisar en detalle cuando tengan la presentación y la puedan revisar con calma junto a su equipo, en sus lugares de trabajo, de estudio.
Consideraciones tributarias. La verdad es que también tuve un momento de reflexión para considerar esta parte de la presentación, pero quienes trabajan con nosotros acá sabían que yo tenía una lista de un par de centenares de empresas a las cuales preliminarmente calcularles el impuesto sustitutivo. Y eso fue lo que hice. Y luego de revisar justamente también algunas empresas nuevas que llegaron a nuestra oficina hace una semana, me pareció prudente recordar un poco lo que entendemos por contabilidad fidedigna y capital propio tributario. Al final de la presentación agregué un anexo del origen histórico legal de contabilidad fidedigna, porque son esas definiciones que se usan mucho, pero que no están expresas en la legislación tributaria. Es decir, en ninguna parte, insisto, en forma expresa dice, por contabilidad fidedigna vamos a entender esto. Se desprende de, y de hecho, justamente en el anexo señalo, agregando que hay una circular que data de hace muchísimo respecto de patentes municipales, que justamente a raíz de que se toma del capital propio, entrega lo más cercano a la definición tributaria de fidedigna. Por lo tanto, lo que tenemos acá es lo que se ha establecido como buena práctica y que tiene su alero en forma explícita en otros artículos del Código Tributario que vamos a revisar. Aquí tenemos que apegarnos al principio de realización, es decir, más allá de tener que incorporar un sistema contable, es necesario ajustar las prácticas internas de las empresas que les permitan llevar un registro tributario de sus actividades comerciales que distinga muy bien en la práctica los movimientos del socio de los movimientos de la empresa, así también los movimientos financieros de los movimientos tributarios. En ese sentido, yo les voy a comentar que la misma reforma tributaria, en una de sus primeras circulares, recuerden que el RAI nació en la reforma tributaria. Justamente esto de llevar registros empresariales y de tener en aquella época las famosas DJ 1938 y 1939, para los que somos más viejitos, los primeros registros empresariales. Y ahí nace el RAI, ¿cierto? Estas utilidades pendientes de tributación porque no han sido retiradas. Y justamente ahí, en esa definición, entrega elementos financieros tremendamente significativos y que nosotros como empresa los hicimos vida en un sinnúmero de seminarios que hemos entregado en la historia, digamos, que tienen que ver con la armonización entre lo tributario y lo financiero a la luz de las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un deber ser que viene dado por las normas internacionales, por una parte, ¿ya? Pero por otra parte, la misma ley dice con contabilidad completa. Y muchas veces se nos olvida qué significa contabilidad completa. Yo invito a todos los alumnos que están escuchando este seminario a hacerse un tatuaje. Y siempre lo digo cuando estoy haciendo clases, siempre lo digo así de esta manera. Háganse un tatuaje y colóquense aquello que no pueden olvidar que está hoy día en la base de la tributación. Y es entender cómo se determina el resultado tributario, que es justamente el que alimenta el RAI. Y esto lo tienen que tener sumamente en cuenta, porque no es solamente tomar los saldos, como un joven me dijo hace algunos días atrás, pero si es súper fácil, tomamos los saldos de la renta, le aplicamos la tasa y estamos listos. El factor, obviamente la discusión del factor está sobre la mesa, pero no se trata de eso, se trata de analizar y revisar si la contabilidad justamente se construyó en base sólida, porque recordemos que el artículo 100 bis hace responsables a los asesores y se lo tienen que tomar con seriedad. Los asesores tienen que hacerse cargo del procedimiento contable y tributario que han seguido justamente los analistas o los registros o los contadores generales o los gerentes financieros en cada una de las empresas, independientemente del tamaño, porque aquí si son 14 letras D, todo lo que es la contabilidad por flujo de caja finalmente
pasa por estos mismos artículos. Artículo 29, primera línea del tatuaje, ingresos, ingresos brutos. Artículo 30, costos directos. Artículo 31, gastos necesarios para producir la renta. Artículo 32, corrección monetaria. Justamente uno de los ejercicios muestra un desajuste consecuencia del pésimo tratamiento de la corrección monetaria. Artículo 33, número 1, los gastos rechazados. Tema tremendamente importante, ya lo vamos a tocar al final respecto, digamos, a cómo se considera este pago de este impuesto, que finalmente se transforma o no se transforma en un 33 número 1. Ahora vamos a poder hablar desde lo que hemos aprendido, desde lo que dice la ley. Artículo 33 número 2, ajustes por rentas exentas y otras. Y acá lo voy a pasar rápido, viene el detalle de cada uno de los artículos. No es el ánimo, insisto, de que en esta presentación nos detengamos acá, porque entendemos que este es el abecedario de lo que significa la RLI, ¿cierto? Pero entendamos que la RLI alimenta al RAI. Y por lo tanto, si un asesor no tiene conciencia plena, un análisis restricto y estar seguro que efectivamente la determinación de la RLI fue correcta, al menos en los últimos 3 ejercicios tributarios, no puede estar presentando un impuesto sustitutivo en estos tiempos que corren. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en justamente el nuevo F50, junto con el área informática del Servicio de Impuesto Interno, revisar los códigos y cómo van a venir las cuadraturas. Y si quieren llevar a su contribuyente a una revisión profunda de lo que contabilizó por costos directos, si aplicó irrestrictamente la contabilización y registro de mercaderías nacionales o registro de mercadería importada, si tiene alguna renta observada por esto, no estaría haciéndolo correctamente. ¿Cuándo es correcto el asesor? Cuando una vez visto todos los resultados tributarios de los últimos 3 años, da una sentencia, entrega una sentencia de consistencia. Dice, estos estados financieros son fidedignos porque dan cuenta del resultado tributario. Aquí justamente encontramos las diferencias entre los tratamientos financieros y tributarios, lo vamos a dejar acá para los costos directos, tema sumamente importante. Y aquí tenemos nuestros gastos necesarios. La modernización nos entregó una circular completa de más de 200 páginas respecto de lo que íbamos a entender como gastos necesarios. Y creo que si alguien no escuchó la discusión en el Congreso e intentó entender los gastos necesarios solamente a partir de la circular, creo que no lo hizo bien. Porque lo que hay que entender de esta circular y de lo que nos entregó la modernización tributaria es esa intención del legislador de transmitirnos cómo nos tienen de controlado, que ahora nos dan un poquitito de aire, porque en realidad no tenemos mucho espacio para poder agregar esto que nosotros consideramos otros gastos necesarios. Insisto, estas páginas van a quedar en la presentación. Aquí hay un tema sumamente importante que está contenido al alero, digamos, de este impuesto sustitutivo, que tiene que ver cuando recibo rentas de origen extranjero, y ahí un poco es importante tener en consideración dónde se produce la contabilización. ¿Cuál es nuestra recomendación? Es que si se va a declarar y pagar el ISIF, así le llaman ahora, debe tener aprobadas las últimas 3 rentas. Es una recomendación de la cual no hacemos caso, no hacemos cargo. Dicho esto, vamos a entrar a algunos ejercicios prácticos. Aquí tenemos una empresa con todas sus rentas aceptadas, más allá de los últimos 3 años, y sus declaraciones juradas también todas aceptadas. De hecho, a continuación las vamos a poder ver.
La actividad comercial de la empresa es venta de artículos electrónicos importados, por lo tanto, ¿qué es lo que hace el analista? ¿Qué es lo que hace el asesor? Inmediatamente piensa en costo directo, financiero tributario, cómo registró el costo, y esa parte del análisis lo debe tener bastante bien consensuado para estar tranquilo el paso que va a dar de presentar al contribuyente con opción de pago del impuesto sustitutivo. Su régimen tributario era el 14 TER, bajo la ley 20.180, lo que la obligó a declarar impuestos diferidos con saldo FUT. ¿Alguien se acuerda de los impuestos diferidos? Por favor, no me respondan porque la idea es que tengan sus micrófonos apagados, pero básicamente tuvimos un plazo de 5 años y luego un ajuste a la materia en la modernización tributaria en que este contribuyente optó por el pago de 5 años, plazo que culminó en el AT de 2024. Pero ahí también tuvimos una situación de aquellas empresas que pasaron del antiguo régimen general con la ley 20.180 al 14 TER, tuvieron que dejar sus saldos pagados, ¿cierto? Y los que pasaron al régimen general, de régimen general a régimen general, tuvieron la opción de los impuestos sustitutivos. En el AT 2023 pasa a tributar en el 14 letra A, régimen semi-integrado, debido a que sus ventas anuales superaron las 100.000 UF. Ya, este es un caso totalmente real, con un contribuyente real, de los centenares de casos, como les digo, que me ha tocado revisar en estos días respecto de si proponer la opción o no proponerla, y nuestros contribuyentes que sí tienen la opción ya recibieron una carta de parte nuestra. Como ustedes pueden ver, declaraciones juradas impecables, o sea, ni una opción de presentar un contribuyente que tenga un EFA 29 integral observado, no es que este IVA lo estoy revisando, no, o sea, ni una posibilidad. Declaraciones juradas observadas, ni una posibilidad. Rentas observadas, ni una posibilidad. O sea, es una desprolijidad, o es mejor dicho, una irresponsabilidad, esa es la palabra correcta. Además, nuestra recomendación es disponer de tener a la vista la hoja de trabajo de la renta T 2024, con el fin de revisar consistencia aun cuando la renta esté aprobada. Es decir, aquí es muy importante tener un archivo Excel preparado por el asesor tributario o bien por los contadores que la empresa haya tenido, donde esté determinada la renta líquida. Me parece que puedo usar un puntero acá. La renta líquida, todo lo que fue la base de la J1926, si tenía justamente beneficio de la reinversión, capital propio, registro de rentas empresariales, balance, y aquí justamente puse como ejemplo el análisis del ingreso diferido para este contribuyente. Es decir, así de ordenado tiene que estar el análisis y la revisión de los últimos 3 años. Esa es nuestra recomendación. No solamente aprobada, sino que por sobre todo analizada y vista la consistencia de los datos que se están revisando. Y vamos a ver un ejercicio inmediatamente a continuación. Por tanto, estamos en el año 2024. AT 2024, esta empresa presenta registro de rentas empresariales positivo, un RAI de 1.070.755.965. Este fue el resultado de la T 2024, con solamente impuestos o créditos no sujetos a restitución en el código 1287. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque esta empresa, por conclusión, ¿cierto?, tuvo o pérdidas tributarias los años 2023 o 2024, tributario 2023-2024, ¿ya? O finalmente se llevó los créditos que había generado durante ese periodo. Lo cierto es que estos son sus saldos reales. La propuesta de circular justamente trae el tema de la variación del impuesto del IPC, ¿cierto? A nuestro entender, la verdad las cosas es que no sería 100% correcto que nosotros
ajustáramos en los registros de renta empresariales del F22 del próximo año, toda vez de que se van a coger empresas en distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, una de nuestras conclusiones, anticipándonos, es que en realidad necesariamente vamos a tener el tema de la DJ 1939 para poder ser exactos en la consideración de la variación. Para efectos del ejercicio, nosotros, solamente para que no nos dijeran que no lo habíamos considerado, consideramos, digamos, un IPC, digamos, de 1,2. Era para no dejar el valor en el mismo monto, ¿cierto? Porque pierde importancia. Lo que estamos haciendo ahora es entregar una asesoría, porque lo que al contribuyente le interesa no es el peso chico, le interesa saber cuánto va a tener que pagar y cómo va a quedar, si le conviene o no le conviene. Y eso es lo primero que los asesores tenemos que entregar una respuesta en esa materia, en esa línea, ¿cierto? Si le conviene o no le conviene. Ahora, la importancia del tope del crédito, tanto para aquellos contribuyentes que viven en la letra A como en la letra 14, letra D, es muy importante, porque en el fondo, ¿cuál es el sacrificio en términos de créditos? El tope. Y eso, para la letra 14D se transforma en un infortunio, para la letra 14A es una bendición, porque en el fondo es costo alternativo de la aplicación de los recursos que hoy día tendrían que realizar. Por lo tanto, así a matemática simple, si es que este contribuyente retira el 20 de junio, ya a una tasa del 1,2, digamos, de esta variación del IPC, ya tendría que pagar 130 millones para liberar 1.000, y lo quiero dejar en signo de interrogación, porque vamos a ver cómo tendría que declarar el asesor el próximo año. Bueno, lo que pasaría el próximo año, y aquí donde yo les insisto, y aquí lo dejaba en una nota, borrador de circular, reajusta el RAI a la variación del IPC del año, y a nuestro entender no es tan puro el ejercicio de ello que no contempla el cambio entre medio del año. Entonces tendría que volver la DJ 1939. La verdad que eso está abierto, a nuestro entender sí debiera volver, ¿ya? Y cada vez que hice más ejercicio me puse en los escenarios de diferentes inflaciones, incluso hice una con la inflación que tuvimos hace 2 años atrás. Recuerden que el año pasado fue como 4,8, pero el anterior fue 13,7, si mal no recuerdo. Por lo tanto, es una inflación importantísima que afecta, y por lo tanto ahí el borrador de circular tendrá que pronunciarse, o la circular definitiva, o sobre esta materia. Lo cierto es que estamos en este minuto asesorando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la matemática? Bueno, el contribuyente, ¿qué hace? Ingresa al formulario 50. Bueno, obviamente nosotros le presentamos la opción, ¿cierto? Le decimos, mire, usted para liberar 1.000 tiene que pagar 130 millones. Perfecto, nos dice, tengo la plata en la caja, tengo los fondos, yo quiero pagar. Perfecto, entra a su formulario 50, declara y paga. Pero ¿qué pasa el próximo año? Lo que nos están indicando en el borrador de circular, y también justamente en uno de los números del título 2, porque fui a buscarlo, pensando que, nuevamente, porque el borrador de circular tiene muchísimos errores, entonces dije, a lo mejor tuvo un error más. Y en realidad, justamente lo que indica es que efectivamente se tiene que rebajar de la base que se llevó al saldo de impuestos sustitutivos, es decir, a este monto, el impuesto pagado. Por lo tanto, dentro de lo que es la matemática financiera, ya como en análisis de proyecto, en realidad va a liberar los 1.083 el contribuyente. La verdad es que no, porque en el futuro va a tener acceso a 953 conforme a esta matemática. Por lo tanto, el panorama cambia. Tiene que comparar un poco el costo alternativo de haber perdido sus 97 millones, haber sacrificado este año los 130, y liberar, entre comillas, en realidad el valor neto de este impuesto sustitutivo, con el valor neto de este impuesto sustitutivo pagado. Evidentemente, el análisis caso a caso es muy significativo, porque en el fondo no hay una receta exacta.
Sin embargo, la tendencia es que pese a esta rebaja, que tiene que tener una consideración en la razonabilidad del capital propio, que ya la vamos a tocar, ¿ya? Es decir, no se consigue el capital propio para los que entendemos matemática contable y tributaria a fondo, o sea, estos 130 definitivamente tengo dos alternativas, o me voy por la vía del ajuste al capital propio, es decir, contablemente los contabilizo directo en el patrimonio, o los contabilizo como gasto y los reverso a la renta líquida, pero al llevarlos a través de registros de rentas empresariales y no a través del RAI, el RAI me refiero agregándolo a la renta líquida, hay un camino contable que debe ser tratado y aclarado en la circular. Yo no vi hasta ayer comentarios de colegas que trataran este tema así en profundidad respecto de este tema y nosotros a continuación, terminando este seminario, vamos a plantear el tema de entre todos los temas que hemos compartido con aquellos que han opinado, más justamente el tema de agregar la variación del IPC a las 14 letras B. Entonces, vamos a avanzar un paso más. Lo significativo, ¿cierto? Lo significativo. Lo primero es que el contribuyente se queda sin RAI, tiene que generar un nuevo RAI, ¿cierto? Sí se queda con 953 millones para retirar libres de impuestos finales, y eso es lo maravilloso. Es lo maravilloso porque en el fondo se lo puede llevar todo junto, se lo puede llevar de a poco, como quiera. Dentro de todo, se quita un gran problema encima y esto evidentemente es una tremenda oportunidad para las empresas 14 entradas en general. Insisto, hay que ver la matemática. ¿Ya? ¿Cuáles son los créditos que debiera haber pagado aquí? ¿Cuál era realmente el que debiera haber pagado? Y aquí es donde es relevante, lo comentaba con anterioridad, con tope, porque si él hubiese retirado todo esto vía retiro, ¿cierto? Vía retiro, no a través del impuesto sustitutivo, en realidad tendría que haber pagado a tasa de 14,2857. La ley establece el número entero más los 4 decimales, ¿cierto? Entonces, habría tenido que poner 154 millones, por lo tanto, la cuenta matemática de 130 es menor, sobre todo porque finalmente la ley lo favorece. Aquí me devuelvo y vuelvo a señalar lo de los topes, ¿cierto? Con tope de los créditos disponibles. Bueno, acá en realidad los que son de la línea de las leyes o de la línea de las gerencias financieras que no están empapados en la mecánica de los códigos y de la renta y del F22 y estos lo tienen externalizado, creo que tienen que centrar su atención en cuánto me cuesta, cuál es el uso alternativo de ese dinero hoy y qué es lo que estoy sacrificando. Yo les pido que tomen nota de esas 3 preguntas porque esas van a ser las preguntas que van a determinar su decisión desde el punto de vista ejecutivo, de optar o no optar por esta suerte de oferta pública respecto de poder acogerse a este impuesto sustitutivo. Entonces, aquí puse algunas notas, el ejercicio no se concentra en los supuestos de la variación del IPC, no es tema. Puse el 1,2 por ponerle algo para que no me dijeran nada, pero no es tema en este minuto, porque podemos tener una inflación quizás de cuánto este año, no lo sabemos. Sí sabemos obviamente cuánto llevamos acumulado a la fecha, sino más bien en las implicancias tributarias y financieras. Un aspecto ya destacado está en la nota, que ya lo habíamos dicho, que tiene que ver con que los registros de rentas empresariales finalmente toman movimientos entre las fechas de cierre de los estados financieros anuales. Por lo tanto, ahí me parece que no cabe otra que volver a la DJ 1939 para las empresas 14 letradas. Otro aspecto es la rebaja del impuesto sustitutivo, me da por y ese if, no me puedo acostumbrar, disculpen, pagado, ¿cierto? Lo que debería ir acompañado con un replanteamiento de la razonabilidad del capital propio tributario, toda vez de que se trata de un gasto rechazado que va al ajuste de la RLI según lo indicado del borrador de circular, contablemente afectaría directo a patrimonio y no a gasto del ejercicio, tema que la misma circular final debería resolver, ¿cierto? La conclusión para el contribuyente
de parte del asesor es que si dispone del monto de impuesto a pagar, es ventajoso acogerse al impuesto sustitutivo. O sea, en este escenario le conviene de todas maneras. Hemos analizado un caso particular de un contribuyente sin crédito, con obligación de restitución, es decir, este contribuyente ha presentado pérdida tributaria en los últimos 2 años. Riesgo inminente, fiscalización de pérdidas tributarias de arrastre. Ojo, si ese fuera el caso y en realidad no tiene créditos con restitución porque en realidad no los generó, hay que tener en cuenta, el asesor tendría que revisar este riesgo inminente. ¿Cómo cambian las conclusiones si el contribuyente presentara otros saldos en sus registros empresariales? Y hemos tomado aquí, en una letra B del mismo ejercicio, al mismo contribuyente, pero le hemos agregado justamente saldo en su registro STUT y créditos acumulados con derecho de evolución anteriores al 2016. Quiero hacer presente que en la presentación y en los ejercicios puse estos numeritos, los créditos acá, porque va a tomar bastante relevancia en este ejercicio, porque el orden de imputación de los créditos viene establecido, tanto en la ley misma como en el borrador de circular, ¿ya? Entonces dice el borrador de la ley que primero vamos a tomar los sin derecho de evolución anteriores al 2016, luego los con derecho de evolución. Luego vamos a tomar los no sujetos a restitución, sin y con devolución, y los sujetos a restitución, sin y con devolución. Es decir, aquí el orden de imputación está sumamente claro y por eso puse estos numeritos, porque justamente aquí, ¿qué va a pasar? Justamente valgo los mismos 130 millones, los 130 millones no se han movido. Si tiene el análisis, lo que estamos viendo es cuánto sacrifica el contribuyente, ¿cierto? Y justamente aquí, al revisar, estamos obligados a considerar que de los 1.000 millones, 835 los toma del saldo STUT a una tasa de TEF del 23%, necesariamente tiene que llevarse a dicha tasa los 192 millones y el saldo de los 835 con los 1083 justamente se los lleva a qué tasa, a la tasa del con derecho de evolución, es decir, 14,2857. No obstante, es una empresa 14 letra A, pero no tiene créditos en con derecho, o sea, sujetos a restitución. Por lo tanto, aquí tiene que considerar que, wow, va a sacrificar 192 millones de créditos y 35 millones de créditos. Como estos créditos son utilidades que ya se pagaron, impuestos que ya se pagaron a tanto tiempo atrás, es posible que la indicación del contribuyente sea decir, ¿saben? A mí no me importa, porque la verdad es que prefiero esto, pagar ahora los 130 y estoy feliz quedándome con mis 953 millones libre hoy, porque hoy la tasa marginal del global complementario, si es que se tratara de socios personas naturales, es una marginal del 40%. Por lo tanto, claramente, si pensamos desde esa mirada, indudablemente sigue siendo muy atractivo. Sin embargo, es parte de la responsabilidad del asesor responder a las preguntas que le acabo de indicar. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es el costo alternativo? Y si tengo la disponibilidad o el uso, la disponibilidad de los recursos para pagar, y cuál sería el uso alternativo de dicho recurso. Son 3 preguntas claves que creo yo que cualquier informe de un asesor que se respete, digamos, tendría que responder al contribuyente que le haga la consulta respecto de si le conviene o no acogerse al impuesto sustitutivo. Este año 2024, por supuesto. Vamos a revisar un caso letra C y lo traje porque yo espero en Dios, digamos, que muchos reaccionen rápidamente. Este es un caso real de una empresa que nos acaba de llegar y quiero que se den un minuto en observar
caso real, renta aceptada por el Servicio de Impuesto Interno, sus registros de renta empresarial. Yo espero, digamos, que todas automáticamente reaccionen. Si hemos entendido, y creo que debía haber hecho un dibujo al respecto, pero aquí tenemos la estructura de balance. ¿Qué es lo que es el capital propio? El capital propio es justamente la diferencia entre el activo y el pasivo, llamémoslo exigible, ¿cierto? Esa es la mirada del activo. Y tenemos la mirada desde el capital, que dice es el capital aportado, más la revalorización del capital propio, más la utilidad acumulada, menos las pérdidas, menos los retiros, y eso me da el capital propio. Por lo tanto, la matemática es sumamente cierta. O llego por la mirada del activo, o llego por la mirada del patrimonio. Por lo tanto, cualquiera de los dos caminos me debe conducir a Roma. Y dentro del capital propio, es como si tuviese distintas cajitas que administraran mis utilidades acumuladas, en donde lo que dicen los registros empresariales, mire, usted tiene un total de X, y dentro de esas X utilidades acumuladas no retiradas, ¿cierto? Siguiendo una lógica matemática, tiene una parte que viene del año anterior al 2016. Si ese es el razonamiento de un asesor tributario, ¿cómo es posible que en este ejercicio real tengamos un RAI menor a un STUT? Esto está malo. Está malo. Y no importa que la renta esté aceptada, la responsabilidad del asesor es decirle a su contribuyente, disculpe, pero esto está malo. Entonces, además, si esto se acompaña con análisis y consistencia del patrimonio y se logra concluir qué fue lo que llevó a que el tributarista que presentó esta renta llegó y declaró algo que a todas luces, de no entender nada en materia tributaria, declara un RAI menor a un STUT. A mí me da realmente una pena tremenda por el contribuyente, porque este es un gran contribuyente, créanme que es muy grande. El otro dato importante es que quiero que se den cuenta en que del año 2016 hacia atrás trae 484 millones sin derecho de devolución. Lo menos revisar si ese número era real o no era real, toda vez de que en realidad ya teníamos un error. Evidentemente uno confía en los saldos posteriores al 2017 por razones lógicas, pero este número no deja de ser sorprendente, especialmente porque tenemos un estudio bastante positivo. ¿Cuándo tuvimos nosotros ejemplos de sin derecho de devolución en forma importante? Y yo les voy a comentar. ¿Saben cuándo tuvimos créditos sin derecho de devolución? Con el primer impuesto sustitutivo del año 2014-16 que les comentaba. En ese proceso, ¿se acuerdan que les comenté que teníamos la tasa marginal de los socios, que teníamos socios que tenían bastante bajas tasas marginales, etcétera? Y por lo tanto, en esa oportunidad teníamos un sobrante de créditos. Es decir, la determinación de la cuenta fiscal fue suficiente pagar con los créditos disponibles y además nos sobraron créditos. Y justamente la autoridad en aquellas fiscalizaciones arrojó una resolución al contribuyente señalando que en realidad esos créditos sobrantes eran sin derecho de devolución. Hoy día esta ley permite tomar esos créditos, pero particularmente en el caso de este contribuyente revisamos y efectivamente estos créditos son reales, ¿ya? Son sin derecho de devolución, pero no deja de ser sorprendente. No es algo muy típico, ¿cierto? ¿Puede el RAI ser menor al STUT? Este sin duda es un error, lo que nos llevó a una revisión detallada de las rentas de los últimos 3 años. El origen del error estaba en la consideración contable de la corrección monetaria del patrimonio y su consecuente reconocimiento en la contabilidad, en la razonabilidad del capital propio tributario ya presentado a la autoridad fiscal. Actualmente la empresa presenta sus rentas aceptadas y sus registros empresariales en orden. Por lo tanto, este
este número que está acá, que es el número real vigente, es de 2.980 millones, y justamente está en armonía con el STUT, que es de 2.880 millones. Se mantiene con su registro de crédito y sin duda va a recibir un informe de asesoría que le permita comentarle o entregarle, digamos, una conclusión de si le conviene o no le conviene. Entonces, respondamos rápidamente las preguntas. ¿Cuánto sacrifica? En realidad, si ustedes se dan cuenta, acá el sacrificio de este crédito sin derecho de devolución no es ningún sacrificio, porque en realidad son muy pocas instancias en que podría aprovecharlo, y hoy día lo puede aprovechar de alguna manera sacrificándolo para todos estos efectos, pero no tiene un uso alternativo, porque si él realizara un retiro normal no podría utilizar estos créditos. Por lo tanto, en el fondo, sin duda, para este contribuyente, así, sin haber hecho presentar los cálculos, los que están realizados para un informe que se le hizo llegar en forma especial, sin duda, desde ya le conviene, porque estamos respondiendo a la pregunta de cuál es el uso alternativo de los créditos. Tema sumamente importante, lo vamos a ver ahora rápidamente en los ejercicios de la 14 letra. Vamos a presentar muy rápidamente 5 ejercicios, pero así, muy rápido, porque se van a dar cuenta de que aquí el mundo es categóricamente distinto. 14 letra D, hay un tema de la corrección monetaria del RAI, por favor, no discutamos más sobre el punto, a nuestro entender no debiera aplicar, vamos a esperar el resultado final de la circular, pero insisto, en esta etapa en que estamos asesorando a nuestros contribuyentes, la verdad las cosas que no sería importante discutir si va a llevar o no va a llevar el cálculo detallado, la corrección monetaria de la variación o la variación del IPC, digamos, en los saldos anuales del RAI y de los créditos. Tenemos acá un centro oftalmológico que tiene un RAI de 583 millones de pesos y tiene créditos no sujetos a restitución solamente de 8.398.424. Recordemos que estas empresas en general se acogieron a la tasa del 10%, al beneficio de la reinversión, han tenido los últimos 2 o 3 años un resultado complejo financiero como consecuencia de COVID, antes crisis social, o sea, y esta empresa, para que ustedes vean, en algún momento pasó por el régimen de letra 14 letra A y disminuyó tanto sus ingresos por venta que finalmente llegó al 14 letra D número 3 ProPyme. ¿Qué es lo que dice la matemática? Factor de crédito justamente a tasa del 12% se obtiene de dividir ¿qué? Dividir el 12% dividido por 12, 100 menos 12, nos encontramos ahí con que tenemos el 14,2857, que es justamente la tasa que implica la afectación en el caso de que estos impuestos estas utilidades se hubiesen retirado. Entonces, dicho esto, la ley dice, toma el menor valor entre, porque sí hay incremento en el 14 letra D. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos tomando el RAI, y voy a hablar del RAI, no voy a hablar del RAI reajustado, ¿ya? Estamos tomando el RAI y lo tenemos que incrementar, porque sí podemos utilizar los créditos. Y como podemos utilizar los créditos, en realidad es la tasa, es el RAI incrementado. ¿Con qué lo vamos a incrementar? Con el menor valor entre dos montos. Obvio, el factor multiplicado por el RAI, ¿cierto? Que nos da 83.293.408. Y si no, los saldos disponibles del SAC, indudablemente. Nuevamente volvemos a este tope que señala tanto la ley como el borrador de la circular. Y por lo tanto, el RAI incrementado nos queda 609.759.270. El impuesto a pagar, dice la ley, 30%, 182 millones, menos los créditos disponibles, solamente 26 millones, ¿cierto? Y por lo tanto, si este contribuyente decidiera pagar para, entre comillas, liberar
¿Va a liberar 583 millones? No, va a liberar 583 millones menos el monto que pague de impuestos, menos 156 millones. Por eso que es tan importante hacer una buena matemática. Es decir, para liberar 583 tiene que pagar 156, pero ¿cuánto realmente va a poder utilizar? La diferencia, ¿cierto? Va a poder retirar en el futuro la diferencia. Ahora, la pregunta que me haría este doctor, y que de hecho me la hizo, ¿y cuál es el costo alternativo de esto? Si es que yo lo retirara por todo junto, si lo retirara todo junto y se olvidara del impuesto sustitutivo, y el impuesto sustitutivo no existiera, tendría el factor, el saldo de los créditos, y por lo tanto tendría un impuesto global complementario, utilizando justamente el tramo del 40% que aplicaría conforme a la tabla del global del año 2024, AT 2024. Entre unos valores y los otros le correspondería pagar 181 millones. Si nosotros nos damos cuenta, al principio podríamos pensar, paga 181 millones más que 156, pero en este caso el socio se llevó a los 583. Tema número uno. Y tema número dos, aquí viene la planificación tributaria. Si un pyme se lleva los 583 millones, en este caso el centro oftalmológico, ¿qué se estaría llevando? Se estaría llevando el capital de trabajo, si es que lo dispone, ¿cierto? Por lo tanto, en el fondo, no es un tema menor pensar que la pyme en este escenario le conviene, porque probablemente si tenemos una política de retiro de 50 millones por año, por ejemplo, y quiere ir alimentando y sacando 50 millones por año, ahí es donde justamente el asesor tendría que simular, bueno, y entonces mejor no me acojo al sustitutivo ahora, no sacrifico los 156 millones, pero sí voy con mis créditos, aunque sean bajitos, pero voy retirando de a 50 millones por año. Y ese es justamente el análisis que hay que hacer. En este ejercicio claramente no le es conveniente. Vamos a mirar un segundo, 14 letras D, inmobiliaria, tiene un RAI de 327 millones, créditos entre la suma de los dos, no sujetos a restitución y sujetos a restitución de 33 millones, tomamos el menor valor, el RAI reajustado, el RAI no reajustado, perdón, y aquí justamente aplicamos la tasa del 30% en los créditos disponibles, y para poder liberar, insisto, 327 menos el impuesto pagado, ya tiene que pagar 75 millones. Nuevamente la pregunta del millón, ¿cuánto tendría que pagar si se llevara en una sola vez, en un solo retiro, 327 millones, 72 millones? Y aquí entramos en una curva matemática en donde de aquí hacia abajo definitivamente es más barato no pagar ahora el impuesto sustitutivo para una empresa 14 letras. Vamos a ver justamente la venta de artículos electrónicos, tenemos 217 millones, hacemos el mismo ejercicio, total a pagar 53 millones, y si se llevara de una sola vez sin impuestos sustitutivos los 217 millones, tendría una determinación de impuesto global complementario, siempre suponiendo que no tiene ninguna otra renta, por favor. Esto es una clase, por tanto debemos teorizar y debemos comparar en el caso, digamos, de que tuvieras solamente esto, el impuesto global complementario. Tanto en este caso, nuevamente veamos la curva, y la matemática es clara, digamos, ya bajo los 500 millones, definitivamente 500 millones de RAI para una 14 letra D se vuelve muy poco atractivo. ¿Ya? Es decir, en este caso dice, mejor me llevo los 217 de una sola vez y lo hago el próximo año con calma y junto mis 44 millones, pero me llevo mis 217 millones. ¿Ya? Y no pago 53 millones ahora, que estoy un poco mal preparado, no tengo caja, y además me voy a poder llevar, ¿cuánto? 150 millones de fracción. No es menor. Pastelería, 1.000 millones.
La pastelería también tiene un crédito bastante chiquito y nuevamente se nos da vuelta. Y si en este caso, considerando el menor valor, ya les comenté la dinámica del cálculo matemático, tiene una tasa efectiva del 28%, considerando los bajitos créditos que tiene, ¿cierto? Tiene muchísimo RAI respecto de los créditos que tiene. Y este es el panorama de muchísimas empresas 14 letra D, insisto, por muchas razones. Por el 33 bis, depreciación instantánea, por el beneficio de la reinversión, por la tasa de primera categoría del 10%, etcétera, etcétera. Entonces tiene poquitos créditos. Entonces, definitivamente una cuenta fiscal relativamente elevada, 283 millones, ¿ya? Contra, si se fuera el global, 351 millones. O sea, imagínense que para retirar este RAI de 1.000 millones, paga 284 por el hecho de ser pyme, y si nos devolvemos, ¿cuánto pagaba la otra empresa por retirar? ¿No se acuerdan? Quiero mostrárselos porque 130 millones. ¿Se acuerdan o no? En el ejercicio letra A, que un poco era similar, teníamos cercano el monto del RAI, ¿cierto? ¿Y cuánto pagaba? 130 millones. Es súper, y por eso lo puse, porque son tan parecidos los RAI. Y dentro de todo parecía la estructura. Recuerden que esta parte la pusimos de forma excepcional, que no era parte del caso real, tener un STUD y saldo de crédito anteriores. Entonces, aquí vemos con claridad la diferencia de la ventaja entre la 14 letra A y la 14 letra D. Me devuelvo. Sociedad América. Bueno, acá justamente miren esta diferencia. Mucho más chiquitito el RAI, ya, y nos encontramos con que, bueno, tiene un poquitito, digamos, de crédito, ¿cierto? Menor valor, misma dinámica, ¿cuánto paga para liberar, entre comillas, la 54 millones menos los 13 millones 806, ¿cierto? 980, eso es lo que podría realmente tener a disposición el socio, paga, digamos, 13 millones. ¿Y cuánto pagaría si es que se lleva por una vez estos 54 millones en el global complementario, teniendo la misma tabla que tuvimos el año pasado? 1.714.581. O sea, hay una distancia enorme. Y si fuéramos bajando en la curva de RAI, definitivamente cualquier RAI que tiene menos de 500 millones ni siquiera vale la pena hacer el análisis. No hay ninguna posibilidad de que sea siquiera atractivo. O sea, la respuesta a todas las preguntas son que no es interesante. Incluso, incluso si es que el contribuyente tuviese el dinero, ¿ya? De las tres preguntas, tenemos un contribuyente que hijo de Mampato y tiene mucho dinero, entonces dice, me da lo mismo el uso alternativo al dinero, lo pago, y aún así la recomendación de un buen asesor es que, mire, no le conviene, ¿no? Vamos a pasar a presentar las conclusiones entonces de esta ley 21.681. Bueno, si el objetivo de la ley era la recaudación, equivocó el camino con las pymes. Empresas que tributan en el régimen 14, letra D, número 3 de la ley de la renta, toda vez que en el análisis general no es una medida que signifique un incentivo real para pagar impuestos ahora por utilidad no retirada a expensas de sacrificar el capital de trabajo que estas empresas tienen. Este impuesto sustitutivo es tremendamente atractivo para empresas que tributan en el régimen 14, letra A de la ley de la renta. Sin embargo, los asesores deberemos realizar análisis particulares considerando la estructura de los registros empresariales y societarios.
Hay una serie de errores en el borrador de la circular que se encuentran en etapa de opinión pública, algunos de forma y otros de fondo. Entre los aspectos de fondo no considerados en el mencionado borrador de la circular, son los que tienen que ver con el registro contable y la razonabilidad del capital propio tributario del impuesto pagado. Otro aspecto que la mencionada circular no trata es el tema de la temporalidad de los pagos y su aplicación parcial del impuesto, de la variación del impuesto de primera categoría. A nuestro entender sería necesario reincorporar este año la DJ 1939 para estos contribuyentes. Dicho esto, sin duda las empresas 14 letra A tienen que jugar esta partida y tienen que realizar los análisis que correspondan. Las empresas 14 letra D sobre 600 o más millones de RAI podrían realizar un análisis para poder concluir si efectivamente les conviene considerar el cálculo o no. Por debajo de esa cifra de RAI definitivamente no hay ninguna posibilidad. Con estas conclusiones, BBSC les agradece, nos acompañan en estos seminarios, nos sigan en las redes sociales. Estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos. La presente exposición les va a llegar por correo electrónico mañana. Van a estar también nuestros contactos. En nombre de BSC, agradecerles y dejarlos invitados cordialmente para que revisen. A continuación viene un anexo sobre contabilidad fidedigna que es muy entretenido. La verdad es que nos fuimos hasta el año 70 y antes para poder encontrar qué es lo que se entendía por esto, pero no es mérito avanzar en esta línea, sino más bien despedirnos agradeciendo su tiempo y dejándolos invitados a que nos escriban y que puedan hacernos todas las preguntas que consideren pertinentes. Agradeciendo entonces su acompañamiento, su sintonía, y puedan compartir esto en las redes sociales, nos dejen muchas estrellitas. Me despido. Adiós.